Madián. Los 40 años que Dios necesitó para formar un libertador, por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, considerando como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Hebreos 11, 24-26. Hay una diferencia inmensa entre la prisa del hombre y el ritmo de Dios. Nosotros contamos los días. Dios forma las almas. Nosotros deseamos resultados. Dios contempla procesos. Nosotros preguntamos, ¿cuándo llegará el momento? Él pregunta, ¿está preparado el corazón? Toda la historia de Moisés puede resumirse en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 los pasó aprendiendo la sabiduría de Egipto. Los segundos 40 los pasó aprendiendo la humildad del desierto. Los últimos 40 los dedicó a conducir al pueblo de Dios. ¡Qué sorprendente es el orden del Señor! Antes de confiarle una nación, lo llevó a la soledad. Antes de entregarle un pueblo, le entregó un rebaño. Antes de colocarlo frente al faraón, lo escondió entre las montañas de Madián. Porque Dios nunca improvisa a sus servidores. Los prepara. Cuando Moisés era joven, poseía fuerza, inteligencia y pasión por la justicia. Pero todavía confiaba demasiado en sí mismo. Pensó que podía liberar a su pueblo mediante el poder de su brazo. Mató al egipcio. Creyó que había llegado la hora. Sin embargo, aquella obra nacía más del impulso que de la obediencia. Y toda misión que nace únicamente del orgullo termina agotándose en el desierto de la frustración. Entonces comenzó el exilio. ¡Qué palabra tan dura! Exilio significa abandonar lo conocido, aceptar el anonimato, aprender a vivir lejos de los sueños que parecían seguros. Moisés, educado en los palacios, aprendió ahora a caminar entre piedras. Quien había conocido el esplendor de la corte, aprendió el silencio de las noches estrelladas. Quien había sido instruido por los sabios de Egipto, comenzó a dejarse instruir por el viento, por el sol, por la paciencia de los días iguales. Y allí, donde aparentemente no ocurría nada extraordinario, Dios estaba realizando su obra más importante. 2. Porque la actividad no siempre es fecundidad. Y el silencio no siempre es esterilidad. Hay épocas en las que parece que la vida permanece detenida. No llegan las oportunidades esperadas. Los proyectos se retrasan. Las puertas permanecen cerradas. Todo invita a pensar que el tiempo se está perdiendo. Pero en el reino de Dios nada se pierde cuando el corazón permanece abierto. Mientras Moisés guiaba ovejas, Dios estaba formando un pastor. Mientras aprendía a buscar agua en medio de la aridez, Dios le enseñaba cómo conducir a un pueblo sediento. Mientras contemplaba el cielo inmenso del desierto, el Señor ensanchaba su alma para recibir una misión que habría aplastado al hombre orgulloso que había salido de Egipto. Esa es una de las grandes leyes del Espíritu. Dios concede la misión en la medida en que el alma puede sostenerla sin apropiarse de ella. El éxito prematuro puede destruir a quien todavía no ha aprendido la humildad. La autoridad sin purificación engendra tiranía. El conocimiento sin amor produce soberbia. Los dones sin obediencia terminan alejando al hombre de aquel que los concedió. Por eso Dios trabaja primero en las raíces. Nadie admira las raíces de un árbol. Permanecen ocultas, silenciosas, cubiertas por la tierra. 3. Pero de ellas depende toda la fortaleza del tronco. Cuando llegan las tormentas, no es el brillo de las hojas lo que sostiene al árbol. Son las raíces invisibles. También en la vida espiritual ocurre así. El mundo celebra lo visible. Dios fortalece lo invisible. El mundo aplaude los resultados. Dios contempla las motivaciones. El mundo mide la grandeza por la influencia. Dios la mide por la fidelidad. Tal vez tú también estés viviendo tus años de Madián. Quizás soñabas con servir de otra manera. Quizá imaginabas un camino distinto. Tal vez has sentido que tus talentos permanecen escondidos y que los días transcurren sin acontecimientos memorables. No desprecies esos años. No los llames años perdidos. Podrían ser los años más fecundos de toda tu existencia. Porque Dios suele realizar sus obras más profundas lejos de los escenarios donde el mundo fija la mirada. Las raíces crecen en silencio. El niño se forma en el ocultamiento del vientre materno. El trigo madura lentamente antes de la cosecha. Y el Salvador del mundo pasó 30 años en la sencillez de Nazaret antes de predicar durante apenas 3. 30 años de silencio. 3 años de misión. Qué distinta es la pedagogía del cielo. Nosotros quisiéramos invertir las proporciones, Dios no. Porque sabe que la profundidad de la misión depende de la profundidad de la vida interior. Entonces llegó el día, no porque Moisés lo eligiera, porque Dios lo señaló. Una zarza ardía, el fuego iluminaba sin consumir, y desde aquella llama brotó una voz. No llamó al príncipe de Egipto, llamó al pastor de Madián, no llamó al hombre seguro de sí mismo, llamó al hombre que había aprendido a desconfiar de sus propias fuerzas. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, preguntó Moisés.
Y precisamente porque ya podía hacer esa pregunta, estaba preparado para escuchar la respuesta de Dios. El Señor no respondió exaltando sus capacidades. No le recordó su inteligencia. No mencionó su educación. Le dijo simplemente, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. 5. Ese es el fundamento de toda vocación. No nuestra suficiencia, su presencia. No nuestro poder, su fidelidad. No nuestro mérito, su gracia. Cuando Dios llama, nunca promete un camino sin dificultades. Promete algo infinitamente mejor. Promete caminar con nosotros. Y cuando Él camina con un hombre, incluso el desierto comienza a florecer. Quizá todavía no ha aparecido tu zarza ardiente. Quizá continúas guiando las ovejas de un día que parece igual al anterior. No desesperes. El reloj de Dios nunca se adelanta, nunca se retrasa. Cuando llegue la hora señalada por la providencia, descubrirás que aquellos largos años de silencio no fueron un paréntesis. Fueron la escuela donde el Padre preparó el corazón que necesitabas para cumplir la misión que desde toda la eternidad había soñado para ti. Porque Dios no solo prepara la obra para el hombre. Antes de eso, prepara al hombre para la obra. Y esa preparación, aunque transcurra en el anonimato, vale más que todos los aplausos que el mundo pueda ofrecer. Soy Juan Carlos. Gracias por escuchar. Comenta la palabra milagro para que se te multiplique la abundancia y no olvides activar la campanita y seguirme para escuchar más historias que transforman tu vida.